Hola, bienvenidos a su canal Sobrenatural. En esta ocasión les presentamos la tercera parte de la historia del libro de la Noche Eterna. El libro de la Noche Eterna había desaparecido, pero León ya no sabía si estaba atrapado en la realidad que conocía, o si, al igual que el libro, él mismo había sido absorbido en un ciclo interminable de distorsiones, atrapado en un lugar sin tiempo ni memoria. León ya no estaba seguro de cuánto tiempo había pasado desde que comenzó a percibir las distorsiones. Los días se entrelazaban entre sí y las horas se desvanecían como sombras arrastradas por el viento. Pero había algo en su interior, una chispa de desesperación que lo mantenía en pie. Necesitaba restaurar la realidad. Necesitaba devolverle a Marta la memoria de su vida y, más que nada, debía liberar a su propio ser del caos creado por el libro de la Noche Eterna. El primer paso, León lo sabía, era encontrar una forma de restaurar las memorias perdidas. Había leído fragmentos del libro que hablaban de un nexo, un punto en el espacio y el tiempo, donde las distorsiones causadas por el libro podían ser revertidas. Este nexo era un lugar especial, uno donde la realidad original se mantenía intacta, pero que estaba oculto en las sombras de la conciencia. A medida que las sombras se apoderaban de él, León comenzó a comprender que el único camino para restaurar el mundo era enfrentarse a sus propios recuerdos distorsionados y confrontar la oscuridad que había sembrado el vigía. Sin embargo, no sería fácil. El vigía, que ahora residía parcialmente en su mente, no permitiría que el proceso de restauración fuera sencillo. Cada vez que León intentaba concentrarse en un recuerdo, las sombras lo atacaban, fragmentando aún más su percepción de la realidad. Recuerdos de su infancia se mezclaban con sueños extraños, visiones de cosas que nunca ocurrieron, pero que parecían más reales que su propia vida. A veces, en el reflejo de los espejos, veía versiones de sí mismo que lo miraban desde otra época, otras dimensiones, como si la realidad estuviera siendo absorbida por una grieta. En un momento de desesperación, León decidió buscar el lugar de sus recuerdos más puros, el punto de su vida donde todo parecía intacto. Recordó el día en que su madre lo llevó al parque cuando era niño. Era un recuerdo tan claro, tan vívido, que podía sentir el calor del sol y oír la risa de su hermana Marta, corriendo a su alrededor. Pensó que, si podía regresar a ese lugar en su mente, podía encontrar una forma de reconstruir lo perdido. El parque en su recuerdo no era el parque del mundo real. Sin embargo, mientras caminaba por la senda de los recuerdos, el lugar se transformaba en algo distinto. Los árboles se retorcían hacia el cielo y el aire era espeso y pesado, como si la misma realidad estuviera a punto de desmoronarse. León entendió en ese momento que el libro de la Noche Eterna no solo manipulaba la realidad física, sino que también tejía los recuerdos y las percepciones. El parque de su niñez era solo una ilusión, una construcción del vigía, pero algo lo impulsó a seguir. Sabía que para restaurar el equilibrio debía confrontar esa ilusión, enfrentarse a todo lo que había quedado de su mente fragmentada. A medida que avanzaba por este extraño parque, escuchó una voz. León, ¿por qué luchas contra lo inevitable? La oscuridad es parte de ti, como lo fue de todos los que vinieron antes que tú. Deja que se consuma todo, y serás uno con el vacío. Era el vigía, que lo observaba desde la sombra de un árbol. León, con una determinación renovada, respondió: No voy a permitir que mi vida sea esta mentira. No voy a ceder. La sombra del vigía se alzó, transformándose en una figura gigantesca, envuelta en un manto oscuro, con ojos brillantes que destellaban como estrellas desvividas. Tú no eres más que una herramienta en mi juego. Todo lo que eres, todo lo que has conocido, es solo parte de la historia que he escrito. Te pertenece, y la realidad, León,
Es un concepto fluido, solo yo soy eterno. Pero León no cedió. Con el corazón latiendo fuertemente, recordó lo que había leído en los fragmentos del manuscrito. La oscuridad se alimenta de la mentira, pero la verdad puede destruirla. De alguna manera, sabía que debía traer a la luz su propia verdad, no la de la entidad que lo perseguía. En ese momento, León se concentró en los recuerdos reales, aquellos que aún estaban intactos, los momentos genuinos que había vivido, los sentimientos no alterados por las sombras. Cerró los ojos y dejó que esas memorias invadieran su mente. Pensó en el rostro de Marta cuando eran niños, en las risas, en la luz cálida del sol sobre sus caras. Con cada pensamiento, con cada emoción pura, la distorsión comenzó a debilitarse. Las sombras que lo rodeaban vacilaron y el vigía, aunque poderoso, comenzó a retroceder. De repente, la oscuridad se quebró y León vio una puerta, una grieta en el aire, por donde la luz comenzó a filtrarse. Esto es el nexo, pensó, y supo que tenía que atravesarlo. Pero antes de hacerlo, escuchó la voz del vigía una vez más, esta vez llena de furia. Si entras en esa puerta, perderás todo lo que eres. La luz solo te llevará a la oscuridad definitiva. León no dudó, dio un paso hacia la puerta, con la firme creencia de que su vida, sus recuerdos y su alma merecían algo más que la mentira impuesta por el vigía. La grieta lo absorbió y el mundo que lo rodeaba se desvaneció en una explosión de luz y oscuridad. León despertó en su casa, en su cama. Todo estaba en calma, y cuando miró a su alrededor, la casa parecía la misma de antes, sin las distorsiones que había experimentado. Sin embargo, un miedo sutil lo invadió. ¿Realmente había restaurado la realidad? ¿O había estado atrapado en una ilusión dentro de otra ilusión? Al levantarse, vio a Marta en la cocina. Ella estaba sentada, leyendo un libro, ajena a la tragedia que había pasado. Cuando él se acercó, ella lo miró con una sonrisa cálida y le dijo: ¿Te sientes mejor, hermano? León se detuvo un momento, mirando el rostro familiar de su hermano, su corazón latiendo con fuerza. Sabía que algo había cambiado, pero no podía decir con certeza si estaba completamente libre de la influencia del libro. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, León sintió una pequeña chispa de esperanza. Tal vez, al menos por ahora, la distorsión se había desvanecido. Aunque el día en que León despertó parecía normal, una sensación extraña se apoderó de él. Cuando se levantó, observó a su alrededor con desconfianza. Las paredes de su casa parecían demasiado perfectas, los muebles dispuestos con una precisión inquietante, casi como si estuvieran colocados en un escenario, en lugar de un hogar real. La luz que entraba por la ventana era más fría, más distante, como si fuera una imitación, pero lo peor era la sensación en su interior, un vacío, como si algo faltara. ¿Realmente he escapado?, pensó, ¿o esto es solo una extensión de lo que ya viví? Al principio intentó ignorarlo. En su mente, la idea de que la realidad podría volver a fragmentarse le parecía absurda, pero algo en su estómago no dejaba de inquietarlo. Caminó por la casa, verificando los detalles que antes eran familiares, pero cada vez que se detenía a observar, encontraba algo ligeramente fuera de lugar. Una silla movida unos centímetros más cerca de la mesa, un cuadro que nunca había colgado en la pared, un reloj que marcaba la hora equivocada sin razón aparente. Cuando se dirigió hacia la cocina, Marta estaba allí, como siempre, haciendo café. Ella le sonrió, pero su sonrisa no fue la que León recordaba. Sus ojos no brillaban con la misma calidez. Había algo en su expresión, algo indefinido que le hacía sentir que no estaba mirando a su hermana, sino a una versión distorsionada de ella. ¿Qué pasa contigo?, pensó, pero no dijo nada. Solo se quedó mirando, intentando encontrar la misma persona que conocía en su hermana. Marta habló primero, como si percibiera la tensión en el aire. ¿Te sientes bien?
Te veo extraño hoy. León asintió, pero su mente ya no estaba completamente allí. Recordó las palabras del vigía, las advertencias sobre la fragilidad de la realidad. Se preguntaba si la puerta por la que había cruzado lo había llevado de vuelta a un mundo real o si, como temía, aún seguía atrapado en una especie de limbo, una distorsión interminable. Los días siguientes transcurrieron con una extraña normalidad, pero algo seguía pulsando en la conciencia de León, una sensación persistente de que algo estaba a punto de romperse de nuevo. En la calle, las personas no se comportaban como solían hacerlo. Se cruzaban con él sin reconocimiento, como si no lo vieran realmente. De repente, alguien que solía ser un amigo de la infancia lo saludaba, sin una sonrisa, pero cuando León respondía, notaba que sus palabras no coincidían con la realidad que recordaba. Un día, mientras paseaba por la ciudad, León observó algo que lo heló por completo. A lo lejos, en la plaza principal, vio una figura. Era el mismo, vestido con ropa que no reconocía, caminando con una postura extraña, como si estuviera en otro tiempo, en otra realidad. Un escalofrío recorrió su espalda. Al principio pensó que estaba viendo una ilusión, una sombra de su mente distorsionada, pero cuando se acercó, la figura levantó la vista y lo miró. Sus ojos eran vacíos, sin alma, como si no estuviera viendo a León en absoluto, sino observando algo que él no podía comprender. León dio un paso atrás, pero la figura comenzó a caminar hacia él, como si supiera que lo había descubierto. Cuando se acercó más, la imagen de su otro yo se desvaneció, pero el miedo persistió en su pecho. Era una sombra del pasado, una grieta en la realidad. Esa misma noche, León se dio cuenta de que el tiempo ya no fluía de manera lineal. Las horas pasaban de manera irregular. A veces se sentía como si hubiera retrocedido, otras veces como si avanzara demasiado rápido. En un instante, se encontraba en su habitación, y al siguiente, en un corredor de su infancia que ya no existía, un pasillo que nunca había estado allí, como si el mismo tejido del tiempo estuviera siendo desgarrado. León intentó recordar qué había hecho esa tarde, pero los detalles se volvían borrosos. Las conversaciones que tenía con Marta se mezclaban con otras, como si su mente estuviera atascada en un bucle interminable. A veces, al despertar, se encontraba en lugares donde no recordaba haber estado. La casa cambiaba de forma, y las luces parecían siempre apagarse cuando él entraba en una habitación, como si estuviera siendo observado por algo. En sus sueños, veía el libro de la noche eterna abriéndose, sus páginas llenas de símbolos incomprensibles. Al tocarlas, su cuerpo comenzaba a desvanecerse, como si fuera una parte de la historia escrita por el vigía, una historia que nunca podría escapar. La línea entre el sueño y la vigilia se desdibujaba. Al despertar, ya no estaba seguro de si estaba viviendo en el mundo real o si su mente estaba atrapada en la misma distorsión que había intentado escapar. Era posible que todo fuera una ilusión, otra capa de la mentira tejida por el libro. O, de alguna manera, había logrado escapar solo para ser arrastrado nuevamente hacia el abismo de las sombras. En su desesperación, León volvió a buscar el manuscrito, con la esperanza de que podía destruirlo, de alguna manera, completamente. Quizás, si destruía el libro, destruiría la posibilidad misma de que la realidad se fragmentara nuevamente. Pero el libro ya no estaba donde lo había dejado, y eso solo aumentó su sensación de impotencia. Era la distorsión inevitable. Estaba condenado a vivir en un ciclo eterno de fragmentación, donde la realidad siempre escapaba de su alcance. A medida que avanzaba en su búsqueda, León escuchó una voz nuevamente, la misma que había escuchado en el parque, la voz del vigía. La realidad no es más que una historia, León. Tú eres solo un capítulo. Si dejas que el miedo te consuma, serás parte de la oscuridad que yo he creado. Todo lo que puedes hacer es aceptarlo. León, en ese momento, comprendió lo más aterrador de todo. La distorsión no era solo algo que afectaba el mundo físico o sus recuerdos.
Era una parte intrínseca de él, algo que ya formaba parte de su ser. La única forma de liberarse completamente de ella era destruir su propia identidad, renunciar a todo lo que había sido y quizá incluso dejar de ser. Y aquí termina la tercera parte de la historia, la cuarta y última parte en el siguiente video. Si te gustó el video, suscríbete, dale like, compártelo, deja tus comentarios y activa la campanita de notificación. Hasta el próximo video.